Buenas tardes. En el día de hoy vamos a tratar un tema muy importante para completar la metodología de análisis económico-financiero. Vamos a hablar sobre cómo utilizar los ratios para analizar los estados financieros. Cómo utilizar los ratios para analizar los estados financieros. Antes de pasar al tema, vamos a hacer una pequeña revisión, más o menos de 5 minutos, sobre la presentación anterior, ya que la idea es hoy cerrar la metodología de análisis económico, el total de activos del 2015, sería el 100%, y ver los componentes de cada una de estas cuentas con respecto al total de activos. Como ejemplo, acá tendríamos disponibilidades 6.500 millones contra el total de activos, que es 65 mil millones, y eso representaba el 10%, o sea, en otras palabras, las disponibilidades representa el 10% del total de activos. Y así íbamos calculando uno a uno, ¿verdad? También le habías mostrado un truco, ¿verdad?, para hacerlo automáticamente, haciendo solamente el primer cálculo que vemos acá. En este caso, fijábamos la columna, la línea que es B30, que es el total de activos, y dejábamos libre aquí las columnas, de tal forma a poder copiar esta misma fórmula en la siguiente columna. Esto acelera bastante el trabajo, porque muchas veces vamos a encontrarnos en la práctica con mínimo 3 años, ¿verdad? Y al mismo tiempo con muchas cuentas. Bueno, eso sería el análisis vertical del balance, ¿verdad? Y eso hacemos tanto para el activo y para el pasivo. Y después de hacer este trabajo, lo que hacemos es graficar, en términos más sencillos, la estructura del balance al 31 de diciembre del 2000. En este caso tomamos una media de los activos corrientes, está en torno al 50%, y del pasivo corriente está en torno al 11%. Esto es lo que estamos viendo acá en este gráfico, ¿verdad? Donde el pasivo corriente y el pasivo no corriente. Vemos que, y lógicamente, el complemento de las deudas de corto y largo plazo viene a ser capital propio. Vean ustedes la gran participación del capital propio. Bueno, esto era básicamente el análisis vertical del balance, y habíamos también hablado en la presentación anterior que teníamos que ver, cuando interpretábamos el análisis vertical del balance, el cumplimiento de 3 principios financieros. El primer principio era que el activo corriente debería ser mayor que el pasivo corriente en torno a 1,5 a 2 veces, o sea, duplicar. 2 veces más tiene que ser el activo corriente con respecto al pasivo corriente. Este era el primer principio que tendríamos que verificar. El segundo principio, voy a escribir acá, hubo un pequeño error ahí, principio 2, en este caso, el pasivo corriente más el pasivo
no corriente, o sea, el pasivo no corriente, el pasivo no corriente, más el patrimonio net, más el capital propio, disculpen, más el capital propio, debería ser recursos permanentes. O sea, el activo fijo debe ser financiado con recursos permanentes. Ese es el segundo principio. También tiene su razón de ser, ¿verdad? Tiene una explicación del por qué es necesario financiar el activo fijo con recursos permanentes. Porque el activo fijo para producir flujo de caja lleva muchos años. O sea, depende básicamente de la depreciación. Hay activos fijos que tienen una duración de 10 años, entonces durante 10 años está produciendo flujo de caja, pero en forma paulatina. Por eso tiene que ser financiado con recursos de largo plazo. Y el último principio que habíamos mencionado también era que importante que el capital propio, esta parte del capital propio, o los recursos aportados por los dueños, más las reservas, más la ganancia del ejercicio, debe estar en torno a 40 a 60%. Vemos acá que, en el caso real acá, que el capital propio está muy por encima del 60%. O sea, es una empresa muy capitalizada, que desde el punto de vista de seguridad es muy bueno, ¿verdad? Pero esto puede tener un problema, ¿verdad?, en términos de rentabilidad. Mucho capital para poder repartir, ¿verdad? Para poder repartir una torta que podemos ver. Esta es la torta que se va a repartir. Esta parte de la torta que se va a repartir a los dueños. Entonces, cuando más capital tiene la empresa, a cada socio le va a corresponder una menor porción. Por eso es importante, ¿verdad?, conjugar bastante bien el tamaño del capital con el excedente. No tener capital excesivo, porque vamos a tener un rendimiento bajo de capital propio. Y eso se nota muchas veces en la práctica. Estamos viendo en realidad una empresa real, ¿verdad?, en este caso Confar. Bueno, este sería el análisis vertical del balance. El segundo paso sería hacer el análisis vertical de la cuenta de resultados. El análisis vertical de la cuenta de resultados. Bueno, acá estamos viendo acá, y habíamos dicho en esa oportunidad, ¿verdad?, la clase anterior, que lo que interesaba aquí era la última línea, ¿verdad?, del estado de resultados, o sea, la línea de la ganancia del ejercicio. Y tendríamos que fijarnos, ¿verdad?, en la última información, o sea, en este caso la información del ejercicio 2016. Vemos acá que la ganancia del año 2016 fue de 6.300 millones contra ventas de 41.000 millones. O sea, el margen de ganancia fue del 15,3%. O sea, de 100% de ingreso le sobra al dueño 15,3%. Esa es la ganancia del ejercicio. Entonces, esto tendríamos que comparar con la ganancia del ejercicio del año anterior, o sea, de 2015, que en este caso fue 16,3%. Entonces, hubo aquí una pequeña reducción. Y explicar, ¿verdad?, el por qué esa reducción. Y la explicación básicamente viene dado por los costos y los gastos. Acá tenemos costos de 26%, 27% pasó al 29%. Esto sería una explicación. Hubo una variación de 2,6%, un incremento. Por otro lado, los gastos de administración también se incrementaron de 51,8%, pasó al
56%, o hubo un incremento también de 4,5%. O sea, el total de gasto en este caso se incrementó 7,1%. Ahora la pregunta que ustedes me van a hacer, ¿por qué la ganancia solamente se redujo 1,4%? Y el gran motivo de esa poca reducción de la ganancia, que es bueno, ¿verdad? En este caso, fue que resultado extraordinario que en el ejercicio anterior fue un gasto, ahora se transforma ya en un ingreso. O sea, de 3,1% que fue en el año 2015 pasa a ser ahora una ganancia de 2,7%. O sea, hubo un mejoramiento de 5,8%. Y eso hizo que, en realidad, la ganancia del ejercicio no se haya reducido en el porcentaje equivalente a la reducción, en este caso, de los costos y gastos. Fue compensado en gran parte por el incremento del resultado extraordinario de casi 5,8%. Bueno, entonces, esto es lo que vimos, ¿verdad? Y también esto teníamos que pasarlo, ¿verdad? Graficarlo, ¿verdad? La forma más fácil de entender esto, haciendo el gráfico, ¿verdad? Vemos acá, esto es el total de ingresos, esto es los 100% producto de las ventas. ¿Y cómo se distribuye esto? Ven ustedes que un gran porcentaje, en este caso casi 30%, fue para costos de mercaderías vendidas. Un porcentaje que casi 50% fue para gastos operativos. Y el resto, ¿verdad?, es lo que sobró como ganancia, en este caso 15,3%. Esa es la forma de representar. O sea, esto implica que en este caso el ingreso total, ¿verdad?, las ventas totales, una parte va para costos de mercaderías vendidas, otra parte fue para gastos operativos y por último una gran parte fue para ganancia del ejercicio. Esto es lo que vemos acá, ¿verdad? Bueno, esto sería entonces la revisión que hicimos en la clase anterior. Ahora me gustaría, antes de pasar, ¿verdad?, a desarrollar el nuevo tema que a usted, si esta parte que estoy hablando le está gustando, ¿verdad?, por favor coloque en el post si le gusta, ¿verdad? Y si de repente le interesa, quiere compartir con algún colega, también pueden compartir este live, ¿verdad? Entonces pueden proceder a hacer esto ahora, ¿verdad?, antes de pasar a desarrollar la parte nueva de este live, ¿verdad? Le doy un poquitito de tiempo para hacer eso. Muy bien. Entonces vamos a pasar ahora al siguiente paso en la metodología de análisis económico financiero. O sea, el cálculo, en este caso, de los que se llaman ratios financieros y el cálculo de los ratios económicos o de rentabilidad. Cuando hablamos de ratios financieros, nosotros encontramos, hay tres categorías de ratios. En este caso, los ratios de liquidez, los ratios de endeudamiento y los ratios de rotación. Esos tres son los principales componentes de los ratios financieros. Y cuando hablamos de ratios económicos, tenemos acá, se presenta aquí, en este caso, 5 ratios financieros que vamos a ir calculando y después hacer la interpretación. Bueno, primeramente vamos a calcular la liquidez corriente. Entonces ponga aquí igual y vemos la fórmula. ¿Qué nos dice la fórmula? Dividir el activo corriente con el pasivo corriente. Vamos a hacer eso. Dividimos el activo corriente por el pasivo corriente. Por el pasivo corriente. Entonces ahí, posiblemente acá hay un pequeño error, vamos a hacer mejor. Vamos a ver. El activo corriente, voy a buscar. El activo corriente, que es 33.000 millones, lo dividimos por
el pasivo corriente, que en este caso es de 7.000 millones. Y ahí ya sí, ya sale, ¿verdad? 4,49. Después vamos a pasar a hablar sobre qué significa esto. Ahora solamente vamos a calcular. Y vamos a calcular solamente el año 2015. Después vamos a copiar directamente ya para el 2016 en un solo clic. Este tiene la ventaja de usar el Excel, ¿verdad? Ahora tenemos el otro ratio, que es un ratio un poquito más riguroso, ¿verdad? Que en este caso nos pide acá que del activo circulante quitemos el inventario, o sea, la mercadería, y lo dividamos por el pasivo corriente. Vamos a abrir entonces el paréntesis. Vamos a buscar el activo corriente. Vamos a buscar el activo corriente. Acá tenemos el activo corriente, que en este caso que creo que es 33.000 millones. Le vamos a restar las mercaderías, o sea, el inventario. En este caso es bienes de cambio, 9.000 millones. Vamos a cerrar el paréntesis y vamos a dividir por el pasivo corriente. Esto tiene que ser un poquito menor porque estamos sacando el activo menos líquidos, que en este caso viene a ser el inventario o la mercadería, los bienes de cambio. Entonces aquí completamos los dos ratios más importantes relacionados a la liquidez. Pasamos ahora a los ratios de endeudamiento, o grado de endeudamiento. También se le llama apalancamiento financiero en los libros, ¿verdad? En este caso nos pide que se calcula dividiendo el pasivo total, o sea, las deudas total por el activo total. Entonces vamos a ir a nuestro balance, ¿verdad? En la parte del pasivo, acá tenemos el pasivo total, que es la suma del pasivo corriente más el pasivo a largo plazo. En este caso es 11.000 millones y lo dividimos por el total de activos. Total de activos, que es 65.000 millones. Y aquí ya nos da que el grado de endeudamiento es 17,3%. Y otro ratio muy importante también relacionado a la categoría de endeudamiento es el ratio de calidad de la deuda. ¿Cómo se calcula? El pasivo corriente de corto plazo dividimos por la deuda total. Vamos a ir acá de nuevo a la parte del pasivo corriente, que en este caso es 7.000 millones, lo vamos a dividir por el total de las deudas, que en este caso es 11.000 millones. O sea, vamos a ver qué significa esto después, ¿verdad? 65,2% en este caso viene a ser el pasivo corriente con respecto a la deuda total. Pasamos a la tercera categoría de los ratios financieros, que vienen a ser los ratios de rotación. Primeramente tenemos la rotación de las cuentas a cobrar. ¿Cómo se calcula? Ventas a cuentas a cobrar. Entonces nos vamos en la parte de estado de resultados, donde tenemos las ventas, que es 41.000 millones, y lo vamos a dividir por las cuentas a cobrar. Las cuentas a cobrar relacionado a las ventas, porque hay también cuentas a cobrar que no tienen relación con las ventas, en este caso, crédito por venta. Ven ustedes que acá hay otros créditos, pero esto posiblemente son otro tipo de créditos, posiblemente son anticipos a empleados y compañía, ¿verdad? Que no tienen nada que ver con las ventas. Después vamos a transformar, ¿esto qué implica? 3,3 veces, es decir, las cuentas a cobrar representan 3,3 veces de las ventas. Esto vamos a transformarlo en días, que es más entendido. En este caso, para transformarlo en días, lo dividimos 365 por la rotación de cuentas a cobrar. Y aquí ya tenemos en día. Aquí tenemos ya 111 días. Esto nos dice que después cada 111 días estamos cobrando a los clientes, a los clientes en media. Después pasamos a la otra cuenta importante que está acá. Vamos a ver que está en el activo corriente. Aquí vimos cuentas a cobrar. Ahora vamos a pasar a ver inventario, que está también en el activo corriente.
y vamos a calcular. Entonces, rotación de inventario, aquí tenemos la fórmula, y nos dice que es costo de mercaderías vendidas dividido bienes de cambio. En este caso, costo de mercadería es una cuenta del estado de resultado. Lo dividimos por las mercaderías o los bienes de cambio. Nos vamos al activo, nuevamente al activo corriente. Y aquí encontramos bienes de cambio. Y aquí se calcula la rotación. Y es un poco complicado, ¿verdad?, entender porque 1,13 veces en el año. 1,13 veces en el año. O sea, los bienes de cambio se transforma o se vende, ¿verdad?, 1,3 veces en el año. Eso ya nos da una pauta de que casi más o menos 365 dividido por 1,13, o sea, nos da acá que casi 300, lleva 324 días para vender esas mercaderías. Entonces, vimos las dos cuentas del activo corriente, que eran cuentas a cobrar e inventario, y pasamos ahora a una cuenta del pasivo corriente, la cuenta más importante del pasivo corriente, que viene a ser las cuentas a pagar. Y calculamos también la rotación. Y esto las cuentas a pagar se relacionan con las compras. En este caso, como para el primer año, si no tenemos información sobre inventario inicial del año anterior, entonces directamente ya se calcula las compras, directamente. Eso tal vez ustedes habrán aprendido, ¿verdad?, en la facultad o en cualquier curso, ¿verdad? En cualquier curso es decir, que en este caso, inventario inicial más compra es igual a menos inventario final. Esta es una ABC más o menos en términos de contabilidad. Esto es igual a costo de mercaderías vendidas. Y aquí está la compra. Esto entonces calculamos de esta forma. Como en el primer año no tenemos la información del inventario inicial, vamos a calcular directamente usando el costo de la mercadería, usando el costo de la mercadería vendida. Porque en este caso, compra, ¿cómo queda? Compra es igual a costo de mercaderías vendidas. Vamos a sumarle esto que era negativo, inventario inicial que era negativo a positivo, ahora pasa al segundo miembro con signo negativo, inventario inicial, y lo que era inventario final que tenía signo positivo pasa a tener tenía signo negativo, pasa a tener signo positivo. Álgebra, ¿verdad? Inventario final. Esa es la formulita, ¿verdad? Entonces, con esto podemos entender muy bien el por qué. Entonces usamos el primer año como sinónimo de compra el costo de mercaderías vendidas. Ya que no tenemos la información del inventario inicial, sí tenemos la información del inventario final. Entonces estamos directamente ya haciendo un supuesto que el inventario final desde este primer año es más o menos parecido al inventario inicial de ese año. Entonces que queda cero. Entonces más o menos hacemos ese supuesto, ¿verdad? Entonces acá colocamos en la parte de rotación, colocamos como compra, o sea, el costo de mercaderías vendidas, que está aquí calculado. Lo dividimos esto en este caso, por cuentas a pagar, que está en el pasivo corriente, cuentas a pagar. 2.300 millones. Esta es la rotación. Aquí ya calculamos la rotación de cuentas a pagar y posteriormente entonces convertimos en día, porque eso facilita bastante la interpretación. 365 dividido rotación de cuentas a pagar, o sea, 77 días. Cada 77 días le pagamos a nuestros proveedores. Con esto completamos los tres ratios financieros
Ahora vamos a completar de una vez ya, calcular los ratios de rentabilidad. Tenemos aquí el primer ratio, que es la rotación del activo, venta sobre activo. Entonces venta es una cuenta de resultado y lo dividimos por el total de activos. No se preocupe por esto, porque estas fórmulas normalmente ya están en los libros. Uno no tiene así de cabeza, no memoriza esto. Uno va y busca en los libros, ¿verdad?, cómo se calcula la rotación del activo. En este caso, ventas dividido activos. 0,63 veces en el año. O sea, en este caso vamos a explicar qué es el significado enseguida. Ahora solo estamos haciendo solamente el cálculo. Ahora, el otro ratio muy importante. Esto sí es un ratio que surge directamente del estado de resultado. En este caso, el beneficio neto dividido venta. O sea, la ganancia dividido venta. Ya ustedes van a imaginar que cuánto va a ser eso. 16,6%. Está ahí. Colocamos eso ahí. Entonces, acá tenemos los dos ratios muy importantes. Vamos a calcular. Voy a hacer un pequeño salto acá. Vamos a calcular lo que se llama multiplicador del capital. O sea, la fórmula es activo total. Después le explico, ¿verdad? Este es un poquito más difícil entenderlo, ¿verdad? Activo total, en este caso, el activo total de activo, 65.000 millones lo dividimos por el patrimonio neto, o el capital propio, como lo habíamos hablado, ¿verdad? Capital propio. En este caso es de 53.000 millones. 1,21 veces. Bueno, aquí tenemos todos los ratios ya necesarios para calcular. Vamos a calcular ahora, porque aquí aparecen los dos ratios. Voy a marcar aquí en negrita, ¿verdad? Este es en negrita esto, ¿verdad? Le vamos a pintar esto le estoy pintando, que aquí hay, estos dos ratios son los más importantes. La rentabilidad del activo y la rentabilidad del capital. Primeramente vamos a calcular la rentabilidad del activo. En este caso la fórmula nos dice calculen dividiendo la ganancia neta del activo total. Y vamos a hacer aquí en esta parte este cálculo. Aquí lo vamos a hacer. Vamos a ir a beneficio neto. O sea, la ganancia neta lo dividimos por el activo total. Vamos a colocar ahí. Por el total de activos. Y aquí nos da 10,5%. Si aplicamos la fórmula, pero esto muchas veces tiene sus limitaciones, ¿verdad? Porque si uno aplica esta fórmula, después resulta muy difícil explicar el por qué esa rentabilidad de un periodo con respecto al anterior aumentó o disminuyó. No tiene forma. Entonces, la forma más correcta, entonces vemos sus dos componentes. Esta rentabilidad de activos tiene dos componentes. En este caso, el primer componente es la rotación de activos y lo multiplicamos por el margen. Van a ver ustedes que sale la misma cosa, pero este ratio es mucho más significativo porque podemos explicar, ¿verdad?, del por qué la variación. Podemos decir que la variación se debe a la rotación o al margen. Bueno, esto posteriormente en el próximo live vamos a destinar una clase exclusiva para la parte para entenderlo bien esto, porque esto hace al negocio. Bueno, a la rotación del activo, en este caso la rentabilidad del activo, o sea, cuando hablamos de rentabilidad del activo estamos hablando de esta parte, el activo corriente y activo fijo. Esta es la rentabilidad del activo, este es el activo total. Y comparamos con la ganancia del ejercicio. Y esto nos da 10,5%.
Bueno, este ratio es muy importante porque a partir de este ratio vamos a calcular tal vez el ratio más importante que más le interesa a los dueños de la empresa, que es la rentabilidad del capital. Y este aquí vamos a calcular también aquí al lado, ¿verdad? ¿Cuánto es? En este caso, beneficio neto que habíamos dicho aquí, 6.800 millones lo dividimos por el patrimonio neto que vamos a encontrar en el pasivo. Patrimonio neto. Y aquí sale 12,7%. Pero también tiene el mismo problema del ratio anterior. Si nosotros calculamos de esta forma, no vamos a poder explicar del por qué la variación. Entonces resulta mucho más práctico usar sus componentes. Y este ratio de rentabilidad del capital tiene tres componentes. La rotación, el otro componente es el margen y el último componente es el multiplicador. La suma de estos dos ratios, estos dos componentes, viene a ser la rentabilidad del activo. Entonces, a eso le agregamos el tercer ratio, que es el multiplicador, 12,7%. Bueno, tenemos calculado entonces todos los ratios. Entonces, a partir de acá, como todos estos son, si no hay nada fijo acá, lo que nosotros vamos a hacer es seleccionar todo esto. Vamos a hacer vamos a poner copy y vamos a pasar directamente ya al año 2016. Aquí tenemos ya calculado los dos ratios. Entonces voy a borrar este cálculo para demostrar, ¿verdad? Nos vamos a dejar por ahora ahí. Vamos a dejarnos ahí. Bueno, acá tenemos los ratios de los dos ejercicios. Bueno, a partir de ahí entonces tenemos que hacer lo que se llama, aquí hicimos lo que se llama cálculo. Vean ustedes acá, dentro de la metodología de análisis. ¿Esto qué significa? Ven ustedes la fórmula, activo corriente dividido pasivo corriente. Entonces, esto implica que por cada un guaraní de pasivo corriente tengo 4,94 de activo corriente. Casi 5 veces, ¿verdad?, de activos corrientes. Esto habíamos dicho, ¿verdad? Bueno, acá esto es el significado. Por cada un guaraní, el denominador, ¿verdad? Siempre en un guaraní tenemos 4,94 guaraníes de activo corriente. Ese es el significado. Bueno, ¿cómo se interpreta? Entonces, este 4,94 se compara con la liquidez, la liquidez corriente del año anterior, que en este caso fue 4,49. En este caso hubo un aumento, una mejora. Es decir, cuando hablamos de liquidez, lo que se busca es que el ratio vaya aumentando. Entonces hubo una mejora. Además de mejorar, estamos en el punto de la interpretación, es muy superior a 2 veces. O sea, tiene dos aspectos positivos. La liquidez corriente aumentó y al mismo tiempo es superior al índice ideal, que es 1,5 a 2 veces. Entonces, esa es la interpretación. Primeramente, el significado, donde decimos qué significa 4,94. Terminado la explicación, entonces hacemos la interpretación. Y para la interpretación solamente se compara con el año anterior. Esto sirve para nuestro país, ¿verdad? Porque acá no tenemos lo que se llama ratios del sector. Entonces, la única forma de interpretar es comparar el mismo índice con el año anterior. No hay otra salida. Esa es la práctica, ¿verdad? Bueno, vamos a pasar al otro indicador, que van a ver que prácticamente es la misma forma de... Ya está aquí el cálculo. Entonces, 3,77 veces. O sea, por cada un guaraní de pasivo corriente, la empresa tiene 3,77 de ¿qué? Dinero y cuentas a cobrar, porque quitamos inventario. Los tres componentes principales del activo corriente son cuentas a cobrar, inventario y disponibilidades. En este caso, como quitamos disponibilidad sobra, como quitamos inventario sobra las disponibilidades y cuentas a cobrar. O sea, por cada un guaraní de pasivo tenemos 3,77 de cuentas a cobrar y dinero.
Vamos a comparar con el año anterior para la interpretación. Vemos que también mejoró. Y al mismo tiempo también es superior a una vez, que es el ratio ideal. ¿Qué es el ratio ideal? Es el ratio que aparecen en los libros, en los diferentes países, ¿verdad? Es los ratios aceptables que aparecen en la literatura, como se llama literatura profesional. Ya habíamos dicho acá que nosotros no tenemos ratios sectoriales, entonces lo único que podemos ver es cuál es el ratio ideal. En este caso, liquidez inmediata es de 1, ¿verdad? Entonces supera, mejoró y superó. Bueno, aquí es divino las cosas, ¿verdad? Bueno, pasamos a los ratios de endeudamiento. El ratio de endeudamiento habíamos dicho, ¿verdad? Mirando aquí gráficamente, ustedes pueden notar acá que el ratio del endeudamiento es comparando esta parte, que más o menos sumado los dos, es aproximadamente 14% con el total de activos. O sea, ¿qué porcentaje del activo corriente y fijo fue financiado por tercero? Este es el significado. Aquí vemos acá que el significado es qué porcentaje del activo, en este caso 13,8% del activo total fue financiado por tercero. Eso implica, lógicamente, aquí podemos ver que en este caso, si tercero solamente financió en torno al 14%, ¿quién financia el resto? El capital propio, aquí en este caso vemos acá que está en torno al 86%. Este 86% que está financiando al activo, al total de activos. Este es un ratio muy importante de endeudamiento. 13% del total de activos fue financiado por terceros. Eso es el significado de 13,8. 13% del activo financiado por deuda de tercero, corto y largo plazo. Como vemos acá, esto en este caso cayó. Y eso es bueno. Cuando hablamos de endeudamiento esperamos que caiga. Cayó de 17 a 13, entonces mejoró. Al mismo tiempo de mejorar, en este caso, nosotros vimos ahí, dentro de los principios financieros, que el capital debería estar en torno de 40 a 60%. Entonces, eso implica que el endeudamiento máximo que debe tener una empresa no debe superar el 60%. Si supera el 60% ya no consigue crédito. Entonces la empresa no puede superar. En este caso el endeudamiento, el capital propio es 86%. Y capital de tercero 13,8%. Entonces mejoró y está muy por debajo del tope que es 60%. Esa es la interpretación. Mejoró. Siempre hay que diferenciar el significado y la interpretación. Entonces, el significado, vuelvo a repetir, que 13,8% del activo fue financiado por tercero. Ese es el significado. Y la interpretación que mejoró y está por debajo del tope máximo que es 60%. Ahora, otro ratio muy importante dentro de la categoría de endeudamiento también es la calidad de la deuda. En este caso tenemos 80%. ¿Qué significa 80%? Que 80% del total de deuda es de corto plazo. Entonces la calidad es malísima, ¿verdad? Ese es el significado, ¿verdad? 80% del total de las deudas es de corto plazo, o sea, la calidad de la deuda se mide por el plazo de vencimiento. Cuando más corto el vencimiento, la deuda es de peor calidad. Con respecto al año anterior, entonces hubo un desmejoramiento. El año anterior fue de 65%, ahora es 80%. Entonces, con esto pasamos. Entonces vamos a pasar ahora. Ahora viene la cosa linda, ¿verdad? Estos dos ratios vimos que estamos interpretando de A1. Ahora vamos a pasar a interpretarlo de A2. Para facilitar. Y también para facilitar, ¿verdad? Entonces, rotación de cuentas a cobrar y periodo medio de cobro son, si dan la información que tenemos, son prácticamente la misma. Entonces, ¿cómo hacemos? Primeramente, significado del último año. Entonces decimos que la rotación de cuentas a cobrar del año 2016 fue de 2,6 veces. O sea, en el año se renovó cuentas a cobrar 2,6 veces.
Entonces, esto no es muy fácil de visualizar, entonces lo pasamos a días. Equivalente a 139 días, o sea, lleva 139 días para cobrar a los clientes. Este sí ya es bien entendible. Y estos dos ratios prácticamente dan la misma, esto da en años y esto da en días. Entonces, pero lo más entendible es en días. Comparado con el año anterior, que fue 111 días, hubo un empeoramiento porque estamos cobrando más demorado. Ahí termina, ¿verdad? Pasamos a la rotación del inventario, también interpretamos de a dos. La rotación del inventario del año 2016 fue de 1,33 veces en el año, equivalente a 274 días. O sea, le lleva a la empresa 274 días en media para vender sus mercaderías. Comparado con el año anterior, que fue 324, hubo un mejoramiento. Estamos vendiendo más rápido. Y el último ratio, rotación de cuentas a pagar, fue de 2,7 veces en el año, equivalente a 135 días. O sea, la empresa paga su cuenta cada 135 días en media. Comparado con el año anterior, que fue de 77 días, hubo incremento. Y aquí viene la cosa, ¿verdad? Hay que atenderlo bien, que cuando hablamos de cuentas a cobrar, nosotros buscamos que el proveedor nos dé más plazo. Acá estamos teniendo más plazo, entonces esto en este caso, ese incremento está relacionado a un mejoramiento en términos de deuda. Aquí ustedes ven, ¿verdad? En el gráfico podemos ver muy bien esto. Cuando hablamos de cuentas a cobrar, cuando hablamos de financiamiento, ¿verdad? Pues siempre se busca que el pasivo corriente, es decir, financie el mayor monto posible del activo corriente, porque en el pasivo corriente uno de los componentes viene a ser cuentas a cobrar, que en la práctica no tiene intereses, ¿verdad? Entonces no se paga intereses por eso. Entonces cuando más financia es mejor. Y esto es lo que está pasando acá, ¿verdad? Que en este caso estamos recibiendo, ¿verdad? Ahí se me fue un poquito, vamos a ver, un poquito. Estamos recibiendo más financiación. Es decir, cuando hablamos de periodo medio de pago, entonces lo que se busca es que esto se incremente. Pero una cosa muy importante, tanto para el periodo medio de cobro y para el periodo medio de pago hay que llevar en cuenta la política. En este caso, cuando hablamos de periodo medio de cobro, cada empresa tiene su política de dar plazo. Si la empresa, por ejemplo, da plazo vende a 90 días y encontramos acá 139 días, eso va a implicar que la empresa está cobrando con atraso. Y eso es malísimo, ¿verdad? Porque eso deteriora el crédito de la empresa. Es decir, esto implica, no es deterioro, es malo por el hecho de que estamos demorando más para cobrar. Vamos a suponer por el otro lado, el periodo medio de pago. Si los proveedores normalmente te venden a 90 días y nosotros le estamos pagando a 135 días, estamos pagando con atraso. Entonces también eso sí perjudica el crédito de la empresa, la capacidad de endeudarse. En este caso, el proveedor va a dudar mucho en darnos nuevos créditos porque estamos pagando con atraso, si es 90 días. Esto lógicamente uno haciendo un trabajo interno, es decir, estando en la empresa haciendo el análisis, uno puede tener la información sobre la política de crédito y la política de los proveedores. Pero como nosotros aquí estamos haciendo el análisis desde el punto de vista de un analista externo, normalmente no se tiene la información. Solamente nos quedamos la información que la empresa publica, y la empresa normalmente no publica su política de cobro y la política de pago del proveedor. Bueno, con esto terminamos entonces los tres ratios que componen el ratio financiero. Vamos a pasar rápidamente ya a la parte de ratios de rentabilidad. La rotación del activo, en este caso, es 0,59 veces. O sea, por cada un de activo estoy generando
0,59 de venta. O sea, yo invierto un guaraní y no genero un poquito más de 0,59 de ventas. Lo ideal sería que esto vaya aumentando, ¿verdad? Porque el objetivo principal de los activos, de invertir en activos, es vender. No tiene otra connotación. El margen de ganancia, esto ya habíamos explicado en este caso, ya en el slide anterior, 15,3%, o sea, me lleva a mí, es decir, de los 100 que vendo, el ingreso que tengo, 15,3 le sobra al proveedor. Entonces, estos dos ratios, entonces, el significado de esto es que, en este caso, hubo un deterioro. Es decir, ¿qué significa? No, por favor, que por cada 100 de venta me sobra 15,3%. Este es el significado. Y la interpretación es que se compara con el año anterior. En este caso hubo una reducción. Entonces, y aquí viene la cosa importante. La rentabilidad del activo en este caso bajó a 9%. Es decir, el activo me rinde 9%. Entonces, y comparado con el año anterior, hubo un deterioro, que es de 10,1, hubo un deterioro. Entonces, explicamos, aquí viene la ventaja de utilizar esta forma de cálculo, es decir, la ecuación, esto ya también es una ecuación Dupont simplificada. La ventaja de usar la ecuación Dupont simplificada es que te puede decir a qué se debe. En este caso hubo una reducción. Entonces, podemos ver que la rotación cayó y también el margen cayó. Entonces, el motivo está en los dos, en la rotación y el margen. Esto normalmente no se puede llegar a este tipo de conclusión cuando se hace directamente con la fórmula. No vamos a poder llegar a este tipo de información. Entonces borro ya eso, ¿verdad? Bueno, ahora lo multiplicamos ahora acá llegamos al multiplicador del capital. En este caso 1,16 veces. Entonces vamos a ir al gráfico para poder entenderlo un poquito y tal vez ahí entendamos por un poquito, ¿verdad? Bueno, este es el capital. En este caso nosotros vamos a considerar este capital como un guaraní. Yo invierto un guaraní y genero 1,16 guaraníes, que es el total de activos. Yo invertí un guaraní y generé aquí 1,16. O sea, capital propio puso un guaraní y los terceros pusieron 0,16 centavos. Eso es lo que te dice el multiplicador. Que por cada un guaraní, ¿cuánto de activo genero? Cuando menos capital tengo, entonces voy a tener mayor, lo que se llama apalancamiento. Es decir, cuando se reduce mi capital, entonces va a entrar a participar más los terceros, porque siempre esto tiene que ser 100%. Entonces, si reduzco la porción del capital propio, entonces va a entrar a los terceros a sustituir. Entonces la empresa se endeuda más. En este caso, lo que podemos decir es que por cada un guaraní, de activo, ven ustedes, un guaraní de patrimonio neto, yo pongo un guaraní y convierto esto en 1,16 guaraníes. Eso es el significado. Cuando en este caso, y en el año anterior fue 1,21, esto implica que en este año bajó el multiplicador. Eso es negativo. Cuando baja el multiplicador es negativo porque estoy metiendo más dinero para generar un activo. Lo ideal sería meter la menor cantidad posible de dinero como propietario y generar el activo. Lógicamente, cuando menos dinero pongo, más los terceros ponen. O sea, la empresa se endeuda más. Y eso, desde el punto de vista financiero, es malo. Porque tengo mayor riesgo, porque los terceros están metiendo más acá los terceros. Pero desde el punto de vista de rentabilidad, como ven ustedes, esto es positivo. Va a mejorar, en este caso, la principal razón de la caída acá de la rentabilidad del capital a 10,5 del 12, posiblemente se debe a la caída en este caso, el multiplicador. Lógicamente acá todos cayeron, ¿verdad? Cayó la rotación, el margen de ganancia y el multiplicador. O sea, la caída de la rentabilidad aquí hubo un desmejoramiento. ¿Y a qué se debe?
se debe a los tres factores: rotación, margen y multiplicador. Los tres afectamos negativamente. Bueno, pero acá también tenemos que, cuando hablamos de rentabilidad del capital, volvemos a nuestro gráfico. Ven ustedes que hubo una caída. Vamos a mirar un poquito entendiendo a nuestro gráfico. No se olvide de siempre de tener este gráfico en mente. Lo primero que usted tiene que hacer es transformar su balance en porcentaje y siempre tener esto en mente. Entonces vemos aquí, por ejemplo, en este caso, que este capital, ¿verdad? Este es el capital propio. Y este capital propio es bastante alto, por eso la rentabilidad, porque esta es la torta que se le va a dar, ¿verdad? Entonces hay muchos comensales acá y la rentabilidad cae. Ahora, hay una cosa muy importante. Esta es la plata que ponen los propietarios. Muy bien, los accionistas de Confar pueden haber llevado su plata, comprar un CDA o un bono de otra empresa, pero ellos decidieron meter su dinero aquí y están ganando 10,1%. Ahora, si ellos, por ejemplo, cambian de política y llevan a invertir en bonos, un bono normalmente paga 16%. Y esto es lo que se llama costo de oportunidad. El costo de oportunidad de estos inversionistas es del 16%. Sin embargo, ellos están ganando acá 10,1%. O sea, les convendría mucho más dejar de invertir en esta empresa, vender sus acciones y ir a comprar bonos, ¿verdad? Eso es lo que te dice acá, ¿verdad? Entonces, en la interpretación es importante también comparar esta rentabilidad del activo, que en este caso es de 10,5% con respecto a la rentabilidad de inversiones alternativas. Bueno, con esto completamos la parte de análisis. Entonces sobra, aquí en menos de 5 minutos vamos a terminar ya las dos últimas partes, o sea, el punto 5 y el punto 6, o sea, sacar los puntos débiles y fuertes de lo que vimos acá y los puntos y las conclusiones y recomendaciones. ¿Cuáles serían los puntos fuertes de esta empresa? Ya vimos, ¿verdad? Mirando tanto el análisis vertical como el análisis horizontal, análisis vertical, como los ratios, podemos ver que la empresa es una empresa que tiene una buena liquidez. Esto podemos sacar tanto de los ratios, mirando esto aquí, el análisis vertical, mirando aquí directamente este gráfico, podemos ver que la empresa tiene una buena liquidez. También podemos, mirando acá directamente, ya podemos saber que la empresa también tiene poco endeudamiento, aspecto positivo. Esto sería el aspecto positivo, ¿verdad? Dos aspectos positivos muy importantes. ¿Y cuál sería el aspecto negativo? Ya ustedes me van a decir, el aspecto negativo viene a ser por el hecho de tener mucho capital, entonces el aspecto negativo es la baja rentabilidad, que está por debajo del costo de oportunidad, que en este caso sería comprar bonos en la bolsa, ¿verdad? Inclusive llevando su dinero en una financiera, a lo mejor va a poder ganar 10,5%. Es decir, que está muy por debajo, que la rentabilidad es muy baja. Entonces tenemos acá dos puntos fuertes, ¿verdad? Después podemos ir agregando, ¿verdad? Podemos ir mirando, por ejemplo, la parte de qué pasa con puntos fuertes. Vamos a ir entrando un poquito qué pasa con el periodo medio de cobro. Vamos a mirar un poquito periodo medio de cobro. Es un punto negativo, ¿verdad? Punto débil. Periodo medio de permanencia de inventario. Este es un aspecto positivo. Y periodo medio de pago también, que se incrementa, es un aspecto positivo. Entonces tenemos, es decir, el único problema en este caso que afecta, es decir, esto es muy importante porque ven ustedes que aquí la empresa tiene una liquidez muy alta, ¿verdad? Tiene prácticamente en estos dos ratios podemos ver que la liquidez es muy alta, ¿verdad? Pero hay que tener en cuenta que el aspecto negativo aquí es que las cuentas a cobrar no son muy líquidas. Es decir, se lleva mucho más tiempo para cobrar, ¿verdad? Entonces, esto es el aspecto negativo, ¿verdad? Muchas veces porque, como ven ustedes, el índice de liquidez es como una bolsa. Esta es una bolsa, una bolsa. Tenemos aquí dos bolsas amarillas. Esta es la bolsa de activo corriente y esta es otra bolsa. Aquí tenemos dinero, tenemos cuentas a cobrar,
tenemos mercadería. Aquí tenemos básicamente proveedores y cuentas con los bancos. Dos bolsas. Entonces, todos estos componentes tienen su propia liquidez. Vemos acá que la rotación de cuentas a cobrar no era muy buena, ¿verdad? Que la rotación del inventario era un poquito mejor y la rotación del pasivo era positivo. O sea, cuentas a cobrar negativo, inventario positivo y cuentas a pagar positivo. Entonces, por eso estos indicadores de rotación, yo acostumbro estos indicadores de rotación inclusive colocar acá, una vez terminado ya el análisis de liquidez, porque son complementarios. Nos está diciendo la liquidez individual de los componentes. Entonces, porque el otro son, como te mencioné, son ratios ratios que en este caso yo les asimilo a bolsas, ¿verdad? Donde hay muchos gastos ahí, ¿verdad? Entonces hay un gasto que se llama dinero, hay otros gastos que son cuentas a cobrar, y un tercer gasto viene a ser el inventario. Ellos se pelean entre sí, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener problemas si es que no analizamos el componente individual del activo corriente y el pasivo corriente que se analiza a través de la rotación. Bueno, como conclusión entonces final, podemos decir que una empresa con buena liquidez, bajo grado de endeudamiento, pero con problemas de rentabilidad, baja rentabilidad. Esta sería la conclusión final. Entonces lo que hay que buscar, cómo mejoramos la rentabilidad. Entonces tenemos que mirar por un lado, es decir, cómo mejoramos la rentabilidad. Acá ya tenemos las posibles soluciones. Hay que tratar de generar más ventas por cada unidad de activo, más ventas por cada unidad de activo. Mejorar el margen. ¿Cómo mejoramos el margen? Es decir, por el lado del costo, ¿verdad? Buscando proveedores que nos vendan a menor precio posible, y la parte de reducción de gastos. Nos dice acá. Y por otro lado también a tratar de reducir el capital, o sea, que terceros comience también a financiar más el activo, que en este caso el endeudamiento es muy bajo. Tratar de que terceros comience a financiar, que terceros sustituyan el capital propio. Entonces, eso sería la forma de mejorar la rentabilidad, porque todo el problema está en la parte de rentabilidad. Entonces, vamos por la rotación, más ventas por unidad de activo, más margen, y también tratar de que terceros, los acreedores, bancos y proveedores, financien más a nuestro activo. Bueno, ahora le pido de nuevo, ¿verdad? Le pido de nuevo que usted, si alguien se acopló, ¿verdad? Durante la transmisión, que por favor coloquen ahí, traten de dar me gusta al post. Es muy importante para nosotros, ¿verdad? Si en realidad le gustó o no, ¿verdad? Esta transmisión. Si le gustó, entonces coloquen por favor el post. Y por otro lado también en la parte de comentarios, ahora le voy a decir, ¿verdad? La parte de comentarios, por favor, si le pasen a sus colegas, ¿verdad? Y al mismo tiempo, una cosa muy importante, este ya es la parte final, ya aquí tenemos ya toda la metodología de análisis. Entonces, por favor, ustedes coloquen ahí su WhatsApp y solicite esta planilla. Entonces, ustedes colocan a su WhatsApp y pidan ahí la planilla que nosotros le vamos a remitir entre mañana y básicamente mañana, ¿verdad? Le vamos a remitir esta planilla en Excel, y ahí ya tiene prácticamente todo el análisis. Esto es una metodología que en este caso se aplica muy bien a una pequeña empresa con la salvedad que tenga una contabilidad real. Es decir, con la contabilidad impositiva esto no funciona, porque con la contabilidad impositiva normalmente no se registran todas las ventas, los gastos, y muchas veces inclusive ni las deudas se registran, ¿verdad? Entonces, tiene que ser una contabilidad completa, real, completa, ¿verdad?
Entonces puede usar tranquilamente esta forma de análisis. Eso sería, normalmente las pequeñas y medias empresas con una web guía nosotros vamos a poder profundizar un poquito más, ¿verdad? Es el análisis, vamos a entrar a profundizar más. Y la gran promesa de ese taller es que en esos 3 días ustedes van a poder hacer el análisis económico financiero de su empresa. Hacer los cálculos, el significado y la interpretación. Y ya ganado una metodología de análisis que, como ven ustedes, que acá, como les mencioné, acá tenemos una metodología de análisis aplicada a una pequeña y media empresa. Esos son pocos ratios, ¿verdad? Y nos lleva prácticamente en menos de 3 horas, uno hace tranquilamente ya la primera vez este tipo de análisis, ¿verdad? Bueno, esta es la primera. Ahora las empresas las pequeñas empresas que no tienen una buena contabilidad, o sea que tienen un contador que solo le hace la parte fiscal, entonces le tenemos otra solución, ¿verdad? Que es el curso de administración de flujo de caja. Porque en el flujo de caja no existe, ¿verdad?, problema impositivo. Ahí se registra todas las entradas de dinero y todas las salidas. El problema muchas veces es cómo automatizar eso. Y eso nosotros le vamos a ayudar, ¿verdad? Le vamos a facilitar un software. En este caso no es un software, es una planilla en Excel. Una planilla en Excel donde en el mismo curso nosotros ya elaboramos con ustedes, le hacemos ya el plan de cuenta. Porque solamente se requiere un plan de cuenta. Es decir, existe un plan de cuenta ya estructurado, estandarizado, pero ese plan de cuenta le ajustamos a su empresa. Y a partir de ahí, ¿verdad? Entonces lo único que hace el empresario, dueño de empresa, es registrar las entradas y salidas. Y automáticamente ya sale el flujo de caja, donde eso se hace por día y se acumula por mes. Se tiene mes a mes, durante 12 meses, ¿verdad? Se tiene totalmente ya el comportamiento. Ahí podemos ver el comportamiento ya de los ingresos por venta. ¿Qué pasó con las ventas en los meses de enero a diciembre? ¿En qué mes hubo mayor ingreso? Podemos dar acompañamiento a los gastos variables, o sea, los que pagamos a los proveedores y también comisiones por ventas. Podemos hacer acompañamiento. Aquí, por ejemplo, podemos hacer un acompañamiento, aquí mirando la cuenta de resultados. Esta es la cuenta de resultados. Pero esta cuenta de resultados, como ven ustedes acá, acá se registran las ventas a crédito y al contado. En el flujo de caja solamente se registra cuando se recibe el dinero. O sea, cuando se vende una mercadería y se recibe una entrada inicial, entonces se coloca eso. Y después, mes a mes, se va registrando los cobros posteriores. O sea, si ustedes venden, por ejemplo, un televisor a 10 meses, entonces en el primer mes van a registrar la entrada inicial y después en los 12 meses siguientes va a estar registrando la cuota. Eso sería el flujo de caja. En el caso de estado de resultados, directamente ya se registra aquí las ventas, sea crédito, y eso es la diferencia, ¿verdad? Pero eso no es problema, ¿verdad? Porque al mismo tiempo, la planilla que le vamos a dar, le va a dar el estado de resultados y al mismo tiempo el flujo de caja. Y va a tener también, eso implica que también le va a dar las cuentas a cobrar y a pagar. Entonces, es bien completito, ¿verdad? Y prácticamente la inversión es mínima, ¿verdad? Es decir, muchas veces la gente se lanza, ¿verdad?, a gastar mucho dinero, le interesa mucho más, por ejemplo, comprar puertas, aire acondicionado, cosas de activos fijos para su empresa, y no se preocupa en la parte de formación. Y la mayoría de las empresas quiebran o cierran su problema, cierran por problemas financieros y no por no vender.
La mayoría venden, cierran porque tienen problemas en el manejo del dinero. O sea, por ejemplo, no tienen una buena política de crédito. Le da crédito a todo el mundo. Y ahí ya aparecen los morosos, ¿verdad? Entonces, puede ser que tenga una alta rentabilidad, pero no tiene dinero para pagar a los empleados. Entonces, es muy importante la gestión financiera. Y la gestión financiera en las pequeñas empresas se hace a través del flujo de caja. En las pequeñas empresas, la contabilidad, eso vale para Paraguay, Brasil, en todo el mundo, ¿verdad? La contabilidad normalmente no se puede usar por el hecho de que es incompleta. La contabilidad es incompleta, entonces nada, solamente le sirve ahí para tener una carta blanca para el gobierno, ¿verdad? Para que el gobierno le deje trabajar, pero para información prácticamente no sirve de nada. Si yo digo esto, pues yo soy contador, ¿verdad? Inclusive tengo maestría y doctorado en contabilidad, pero veo que la contabilidad sirve solamente para las grandes empresas, la media y grandes empresas. La pequeña empresa en este caso se gestiona el dinero a través del flujo de caja. Y eso es muy fácil. En 3 días ustedes van a tener ya un sistema una planillita, ¿verdad? Donde puedan registrar en base a su plan de cuenta que ustedes mismos elaboran en clase ya. Se elabora. Eso nos lleva 15 minutos. Y el registro por día nos lleva 15 minutos por día. Es decir, al final del día ustedes registran sus compras y ventas, ¿verdad? En 15 minutos, entonces usted tranquilamente ya se puede ir acompañando el movimiento del dinero. Y a fin de mes hacer los análisis que les mostré, ¿verdad? Es decir, de las ventas, de los ingresos por venta. Hablamos de ingreso en efectivo, de los costos en efectivo. ¿Qué sería costo en efectivo? Lo que se paga a los proveedores. ¿Qué serían los gastos que se pagan a los empleados, al gobierno, conforme se va pagando, ¿verdad? Bueno, entonces esto es la propuesta, ¿verdad? En la próxima clase, en el próximo live, el próximo jueves, vamos a ir entrando un poquito, ¿verdad? Ir ya mezclando ahí la parte de análisis con la parte de algunos elementos que necesitamos, principalmente esta parte del análisis de rentabilidad. Eso es lo que vamos aquí, lo que vamos a el análisis de la rentabilidad, aquí en la cuenta, el ratio de rentabilidad. Aquí vamos a entrar a analizar bastante bien estos conceptos para dominar esto, ¿verdad? Porque yo estoy dando prácticamente, ven ustedes que estos son gratis, ¿verdad? Pero yo estoy dando aquí el 100%, no escondo nada, ¿verdad? No estoy escondiendo nada acá, es decir, pues ahora, ¿por qué me van a decir? ¿Por qué no esconde nada? ¿Por qué está dando 100%? ¿Por qué no esconde nada? Porque yo estoy esperando, ¿verdad? Si ustedes reciben esto gratis, lo que ahora están recibiendo gratis, imagínense lo que van a recibir si pagan, ¿verdad? Es decir, el primer regalo que les doy aquí, por ejemplo, estas cosas ustedes ya llevan listo para implementar. Y cuando hablamos de flujo de caja ya lleva un software listo a usar. Imagínense, eso sería prácticamente, el software vale más que el curso. Bueno, desde la próxima semana le vamos a estar haciendo llegar, ¿verdad?, las invitaciones para los cursos, ¿verdad? Acá, con algunos artículos. Les recuerdo al mismo tiempo, ¿verdad? Les recuerdo de nuevo, ¿verdad?, que tenemos una página web, ¿verdad?, sobre finanzas en la práctica. Y ahí nosotros estamos publicando muchos artículos. Todo esto que estamos viendo acá, uno puede leer los diferentes artículos, ¿verdad? Son artículos, en realidad, yo divido, ¿verdad? Por ejemplo, un artículo referente a análisis vertical del balance y cuenta de resultados, análisis vertical del balance, un pequeño artículo, porque no se alarga mucho, entonces para que se pueda leer ahí prácticamente en la pantalla, ¿verdad? Entonces son artículos de 400 a 500 palabras, ¿verdad? Uno puede leer y ir avanzando en diferentes temas, ¿verdad? Bueno, por favor, finanzaenlapráctica.com. Pueden ver ahí muchísimos artículos y ahí ya van a ver también las dos propuestas de los cursos. También ustedes habrán llegado a esta invitación. Tenemos una página Finanzas en la Práctica, ¿verdad? Página fan de Finanzas en la Práctica. Por suerte estamos teniendo muchos seguidores y le estamos dando toda esta información a nuestros seguidores. Bueno,
Muchas gracias, señores.